Me está preguntando si esto representa esto, si esta propuesta curricular da pie a un planteo constructivista. Estoy teniendo dos elementos. Subyace una comparación, como decíamos hace rato. Entonces me da pie a que plantee la hipótesis, si se da o no esa relación. Si el planteo curricular tiene o no visión constructivista. Podría decir que sí o podría decir que no. Tengo dos alternativas hipotéticas para plantear. Entonces, en función de la literatura previa, digo que no, estoy casi segura que no. No se la corroboro, pero podría decir que sí, y me podría dar el dato que no. Y digo no. ¿Se entiende? Bueno, espérame que busco el tercer caso y ya te escucho a ella y te escucho a ella. Este es el segundo caso. El primer caso, caso exploratorio, no planteo una hipótesis. Segundo caso, caso descriptivo, planteo una hipótesis. Tengo un tercer caso donde se me complica la cosa. Si estoy en un estudio de carácter cualitativo, nosotros vemos en el primer libro, le dimos dos esquemas extremos. Vimos un esquema de una investigación experimental y vimos un esquema de una investigación-acción con cambio de cerebro. Entre medio de nosotros le pusimos cualitativo, porque el libro fue cualitativo. El estudio cualitativo, la característica general es que la hipótesis, el dato, la muestra lo puedo ir mejorando a medida que hago una investigación. Donde la hipótesis puede ser un dato resultante de la investigación. Lo que le dije a un compañero. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son espacios escolares en que se trabajan temas de ambiente? Me podría hacer esa pregunta. ¿Cuáles son los espacios escolares donde se trabajan los temas de ambiente? Soy la directora y quiero saber. Empiezo a recolectar los datos. Yo digo, bueno, me voy a mi hipótesis es que en las actividades de las clases de ciencias experimentales se trabajan temas de ambiente y empiezo a buscar. Pero escucho por ahí que en la clase de ciencias sociales, que en los recreos, en la actividad escolar, los chicos están haciendo cosas. Me lo comenta el alumno profesor. Entonces, reformulo, hago una primera etapa de la investigación, un primer ciclo, y digo, en los espacios de ciencias naturales se trabaja en todo. Y me planteo una nueva hipótesis. Entonces, hay espacios curriculares diferentes de otras áreas o extracurriculares donde se trabaja en temas de ambiente y hago otra nueva búsqueda de datos, hago mi segundo ciclo de investigación. Entonces mis resultados tienen que ver con una primera etapa y un planteo de una nueva hipótesis y otro grupo de resultados que tienen que ver con la corroboración de la nueva hipótesis. ¿Se entiende? La discusión de mi investigación incluye mi hipótesis inicial, mi dato, la necesidad de incluir una hipótesis más amplia y mi nuevo dato. Esto es una investigación de carácter cualitativo. El terreno me propone que plantee una hipótesis más amplia, porque hay datos evidentes de que voy a encontrar nuevos espacios curriculares con temas de ambiente en otro lugar del mundo. Y eso se describe todo a nivel de resultados. ¿Sí? Bueno, ahora a ella y después a ella. No, era con respecto a lo de ella, que fue el caso de la investigación de dibujos, que no solo tiene que ver con percepciones del tema que se está tratando, sino las convenciones en cuanto a la forma de dibujar. Bien. Nosotros tratamos el tema del árbol, y bueno, dibujen un árbol, y cuando dibujaban el árbol, después decíamos, a ver, ¿qué cosas tiene el árbol? Pues no había prácticamente ninguna de las que teníamos. Famoso poema del árbol que lo escriben. Verde y rojo, porque la maestra lo hizo. Fuimos a ver el árbol y después cuando volvimos, bueno, por favor, ahora dibujemos un árbol. La percepción hizo que cambiaran absolutamente el modelo e incluso dibujar a cada una especies diferentes de árboles cuando partían del palito con el dedo. Bueno, estas investigaciones te llevan a algún marco teórico que tenemos que buscar sobre lo que son los códigos. Los códigos sociales son variantes de habla que se construyen por representaciones por la vivencia en un determinado grupo social. No te estoy hablando de la palabra, estoy hablando del dibujo, estoy hablando del gesto, de todo. Entonces, en ese caso, en el marco teórico tendría que trabajar en el supuesto de que los chicos ya saben dibujar elementos. Lo tengo que asegurar porque si no, no tiene validez mi dato. Entonces, esto que vos dices podría ser, poder hacer dos cosas. O esto ser una primera recolección de datos y ponerlo en la investigación como resultado, y dado el problema del árbol, la necesidad de introducir esta variante
de tener claro de qué estoy hablando y volver a tomar el dato, que es lo que dije en el tercer caso, o teóricamente aclarar que puede ocurrir que el chico no tenga una representación de los elementos y por eso no lo dibuja. Y entonces ahí apunto la validez del resultado de la investigación. También puede ser que yo diga, bueno, siempre los resultados que voy a obtener van a ser relativos a lo que es capaz de dibujar el chico. Lo pongo como un supuesto teórico antes de empezar mi investigación. También pasa lo mismo con lo que es capaz de hablar la persona. Porque supone que vos querés hablar, le querés hacer una encuesta a los docentes sobre su concepción de ambiente y no toda persona está capaz de tomar conciencia sobre su concepción. A nosotros nos ha pasado, voy a un investigador y le digo, ¿cuál es su modelo de investigación? Y no sé, yo investigo, no me pongo a pensar si soy positivista, no soy positivista, si estoy de acá, no estoy de acá. No te lo sé decir. Entonces tengo que buscar indicadores indirectos para reconocerlo. Si todo eso que vos dices son cosas que te condicionan la interpretación del resultado, y tengo que ponerlo yo cuando hago toda la descripción de la teoría del fundamento o el alcance del problema o del resultado que espero. ¿Sí? Entonces tengo que fijarme bien si el dato, como digo, lo voy a poder obtener. Entonces en este caso vos debes estar segura que va a poder dibujar, porque ese chiquito ya tiene el entrenamiento en dibujar, vos ya lo tenés formado en dibujar. No, pero no se va a poder dibujar. Quizás, como yo le decía a ella, que sea más fácil que le doy dibujitos y los ponen como fichitas adentro. Entonces eso implica solo seleccionar. Está sacando los obstáculos de lo que es dibujar para el dato de la investigación. Pasa que se induce mucho porque uno pone los elementos. Y ahí también pone los elementos. A nosotros nos pasa una investigación de jardín, le decía ella, es decir, ¿qué cosas tienen y no tienen vida? Las hacíamos verbalizar, como esta jardinera de esta investigación. Entonces decíamos, las flores no tienen vida, había 2 o 3 que las flores no tenían vida. Y vos le preguntaba, ¿por qué la flor no tiene vida? Porque no tiene corazón. ¿Por qué? Porque la representación de la vida es algo en movimiento y es su perro. Por ejemplo, tiene movimiento y siente el latido. Si alguien muere no se siente el corazón. Entonces hay toda una representación social del concepto también atrás de la cosa. Entonces es bastante difícil, mientras más chiquito es la fuente del dato, es bastante más la interpretación que va a haber que hacer. Sí. No, yo quería preguntarle, porque recién cuando Marisa ya estaba hablando, usted le dijo, eso es un estudio de caso, o lo Claro, mencionó. porque ella va a trabajar solo con sus alumnos, entonces es un caso. Ahora ya voy a llegar a la muestra, si me esperan, llego a eso ahora. Sí. Bueno, el problema va a ser si es correcto dentro de un caso, en la discusión, ¿cómo va a jugar la hipótesis? No hay hipótesis. Y va a ser descriptivo. Claro, el estudio exploratorio, vos vas a narrar la ocurrencia de la situación, pero no vas a corroborar una afirmación tuya hipotética. No hay problema. Y sin embargo, es